José, primero muchísimas gracias. La realidad de Colombia es preocupante y por eso hemos sacado esta alerta migratoria, porque lamentablemente luego del cambio de gobierno hemos sentido que hay una regresión en la política migratoria. Desde el 2017 comenzó una política continua de apertura y regularización a la población migrante venezolana en Colombia. Cada 6 meses se abría nuevamente la posibilidad de regularizarse. Había un estatuto temporal de protección que había abierto un periodo inclusive de 1 año para que los venezolanos pudiesen regularizarse. Pero hace 19 meses que se cerró la posibilidad de regularización y los venezolanos están quedando de forma irregular. Nada más, la Fundación Juntos Se Puede, que atiende en Bogotá, en el 2023 atendió 17.000 migrantes. De esos 17.000 migrantes, el 29% de ellos no habían logrado tener un documento regular. Estamos hablando de 5.000 personas que estaban irregulares y que lamentablemente el estar irregular está obligándolos o los está exponiendo a las bandas criminales, a la explotación sexual, a la explotación laboral y una cantidad de peligros. Por esta razón, desde la Fundación hemos decidido emprender una campaña solicitándole al gobierno de Gustavo Petro la apertura de un nuevo periodo de regularización apegados al Estatuto Temporal de Protección. ¿A través de qué mecanismos, además de la presión que se ejerce de manera legítima, hay quizás aliados legislativos que puedan unirse a esta lucha? Sabemos que es necesario el mal llamado cabildeo, en este caso, hacer el lobby político para atraer a la causa interna de Colombia la necesidad de regularización de los venezolanos. Esto es supremamente necesario en todo país. Sin embargo, sabemos que hay también a veces sistemas de gobierno, sistemas económicos a quienes le es favorable tener a una gran cantidad de ciudadanos extranjeros bajo un estatus ilegal porque pueden ser pagados con salarios nada dignos. Pero no sé si este sea el objetivo de Gustavo Petro en este caso. Mira, lamentablemente lo que nosotros estamos viendo es una regresión de la política, no solo en que no se apertura el Estatuto de Protección Temporal nuevamente, sino que además hubo un cambio en la resolución de visas. Un cambio en la resolución de visas donde hay 2 elementos regresivos a los derechos fundamentales de cualquier migrante, no solo venezolano. Uno de ellos es que antes tú podías solicitar una visa y podías tener como beneficiario a tus hijos, a tu pareja o a tus padres, es decir, a los adultos mayores. En este momento, con esta nueva resolución, se elimina la posibilidad de que puedas tener como beneficiario a tus padres. ¿Qué quiere decir eso? Que está dejando a la población de adultos mayores, que es una población sumamente vulnerable, porque te podrás imaginar que si tú equivales la jubilación en Venezuela a un salario mínimo en Colombia, no estamos hablando ni del 0,01% del salario colombiano. Pero además de eso, en esta resolución, cuando tú solicitas una visa de trabajo, el empleador tiene que explicar en una carta por qué yo estoy escogiendo un extranjero y no un nacional. Esto es totalmente inconstitucional. Nosotros no solo estamos haciendo presión en medios, también estamos ejerciendo documentación legal, estamos ejerciendo un derecho de petición a Migración Colombia, solicitándole que abra nuevamente el estatuto. Ejercimos un derecho de petición a Migración Colombia, que es el instrumento jurídico con el cual podemos apelar estas decisiones, diciéndole a Migración es necesario que le permita la regularización como beneficiarios a los adultos mayores. Hemos hecho un documento donde pedimos a Migración Colombia que no puede seguir permitiendo que haya una estratificación de la familia, porque eso, ¿qué sucede hoy, José? Un niño puede regularizarse, pero sus padres no pueden regularizarse. Un niño va al hospital y evidentemente tiene acceso a la salud, pero ese niño necesita ser operado y su tutor legal no tiene cómo firmar una operación porque no tiene PPT. Ese niño queda en restablecimiento de derechos por protección y no puede volver a su hogar hasta que el papá tenga un PPT o una visa. Pero el estatuto está cerrado, por ende no pueden optar a esta visa. Entonces al final también le estamos vulnerando los derechos a los niños, niñas y adolescentes, porque un niño que está regularizado pero sus padres están irregulares o ilegales, como se llama en los Estados Unidos, pero en Colombia hemos logrado que las personas no estén ilegales sino irregulares, y estos padres no tengan ningún tipo de documento, ese niño tiene la misma vulneración de derechos porque evidentemente está sujeto a la tutoría legal de sus padres. Entonces ha habido una
regresión, estamos haciendo instrumentos jurídicos, estamos haciendo presión en medios y además estamos haciendo un llamado a los senadores a que hagan presión. Pero tuvimos una respuesta interesante de Migración, Jorge. Por favor. Migración nos dice, estamos ya listos en capacidad de operación, tenemos capacidad para emitir nuevos PPTs, pero esto es una orden que tiene que salir del gobierno de Gustavo Petro. Es decir, esto es una orden que tiene que salir de la Presidencia de la República hacia la Cancillería y de la Cancillería hacia Migración. Mira, nos queda escasamente minuto y medio. Ana Karina, quiero que me expliques algo. Si se ha caracterizado Gustavo Petro de ser un gobierno o representante de pensamiento humanista y este retroceso hacia lo que es la integración de la comunidad venezolana, esto es una contradicción supremamente escandalosa. Pero quisiera entender qué pretende. ¿Es nacionalismo? ¿Inculcar el nacionalismo dentro de los colombianos o invisibilizar a los venezolanos que han emigrado para ser aliados de Maduro? Es que no entiendo el propósito. Nos queda poco tiempo, repito, un minuto. Rápidamente, nuestra visión es que Petro, por la alianza que tiene con Nicolás Maduro, está tratando de invisibilizar a la migración venezolana. Pero nosotros no le pedimos al presidente Petro que entre en una narrativa de lo que pasa en Venezuela. Le pedimos al presidente Petro que entienda que hay una realidad humanitaria y que él ha sido el principal defensor y ha sido uno de los grandes solicitantes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de garantía de derechos humanos. Si él no regulariza a los venezolanos, es el primero en violar los instrumentos de protección internacional a una población que lamentablemente es parte o vive en un estado que viola derechos y que no genera garantía de derechos fundamentales. Esto lo hace cómplice de violaciones de derechos humanos. Ana Karina, muchísimas gracias por esta oportuna denuncia. Te pido por favor a ti y al equipo que les acompaña que cuente con esta tribuna para poder seguir generando resonancia sobre la importancia que debe prevalecer en este caso entre cada uno de los integrantes de quienes pueden proporcionar respuesta y ejercer presión para darle un poco de tranquilidad a nuestros hermanos venezolanos en Colombia. Gracias por lo que están haciendo. Un gran abrazo a la distancia. Un abrazo para ustedes. Seguro que sí. Conversábamos con